El circuito en paralelo es aquel cuyos elementos se conectan a través de dos puntos en común. De esta manera, el componente receptor está sujeto al mismo voltaje y actúa de una forma independiente a los demás elementos. La corriente sale del polo positivo de la batería y al llegar a las bombillas se divide encendiéndolas. Luego, la corriente que sale de los focos se unen nuevamente y regresan al polo negativo para emprender el ciclo otra vez. El circuito también se aprecia un interruptor que se utiliza para encender y apagar el circuito a voluntad. Hay una ventaja evidente en la conexión en paralelo. Si una de las bombillas se funde, la otra todavía queda encendida. Esto es porque la corriente necesita un camino cerrado para fluir. Si una bombilla se funde, esa parte del circuito queda abierta y la corriente no puede circular por ahí. Pero aún disponible de la ruta de la otra bombilla, no solamente las bombillas se pueden conectar en paralelo, también pueden conectarse así otros elementos como baterías, capacitadores, bombinas y más. Cada elemento del circuito funciona independientemente de los demás, ya que la corriente tiene múltiples caminos para circular. Si alguno de los componentes falla, la corriente no pasa por el elemento dañado, sino que se retribuye en los demás. Los circuitos en paralelo son más fáciles de modificar, añadiendo o retirando elementos sin tener que alterar demasiado la configuración. Por la misma razón, son más fáciles de reparar cuando algún componente se daña. Algunas características de este circuito son: el voltaje es el mismo en todos los componentes del circuito. Otra característica es que las bombillas en un circuito paralelo no se atenúan, como en los circuitos en serie. Esto se debe a que el voltaje en una rama es el mismo que el voltaje en todas las demás ramas. La corriente no se ve afectada incluso cuando se agregan o eliminan más componentes al circuito. A cada uno de los caminos que sigue la corriente eléctrica se denomina rama. La resistencia total siempre va a ser menor que las resistencias individuales. Para hacer un prototipo casero se necesitan 3 portalámparas, una batería de 4.5 voltios, 3 bombillas de 3.7 voltios, 0.2 amperes, un interruptor de 220 voltios, 2 amperes, un tablero, 2 terminales, una cinta doble cara, destornillador, un cable de aproximadamente 1 metro y tijeras. Los pasos son los siguientes. Empezamos fijando la fila en el tablero con unas tiras de cinta adhesiva doble cara. Después, atornillamos los portalámparas en la pieza de madera en paralelo. Después cortamos los cables a medida con ayuda de las tijeras de electricista. Es el turno de las conexiones. Fijamos el conducto que saldrá del polo positivo de la pila en el interruptor y sacamos el otro cable de este último elemento hasta la primera bombilla. A continuación, llevamos el cable positivo hasta la segunda y la tercera resistencia sucesivamente. Vamos ahora con el cable que saldrá del polo negativo del generador de corriente. Conectamos este conducto a la primera bombilla, luego a la segunda y por último a la tercera. Una vez que hayamos colocado las terminales, unimos los dos cables a una batería y activamos el interruptor y comprobamos que la instalación funciona correctamente. Mientras en un circuito en serie los bornes o terminales de los dispositivos se conectan secuencialmente, en un circuito en paralelo los bornes de entrada de todos los dispositivos conectados coinciden entre sí, y lo mismo con sus terminales. En este caso, si retiramos una de las bombillas, comprobamos que las otras dos siguen encendidas.